Jóvenes, bienvenidos a la clase de matemática este día martes y hoy vamos a hablar de algo bien importante, una propiedad que tienen todas las figuras. Todas las figuras tienen superficie. La superficie es, por ejemplo, toda esta parte. Esta es la superficie de mi pizarra, ¿sí? Y esa superficie tiene un área, ¿sí? Las figuras tienen un área. Y este día aprenderemos a calcular la área de las figuras, ¿sí? Bueno, no de todas, solo de los rectángulos y de algunas figuras que están compuestas por varios rectángulos. Y vamos a deducir cómo calcular la figura de un triángulo. A buscar la página 253, preparar sus lápices y comencemos. Ok, comencemos con este concepto tan importante como lo es el de área de una figura. Por ejemplo, cuando un avión va a aterrizar, necesita saber cuál es el área de la pista de aterrizaje para saber si tiene espacio suficiente. Entonces, las superficies tienen esa propiedad muy importante como lo es el área. Pero, ¿cómo hacer el cálculo de la misma? Ok, ahora vamos a aprender a calcular el área de dos figuras y de otra más compuesta, de un rectángulo y de un triángulo. Bien, acá tengo un rectángulo. En el problema 1 les aparecen varios cuadritos, les aparece como cuadriculado. Si ustedes cuentan los cuadritos en ese problema 1, van a contar 1, 2, 3, van a contar 7 hasta la parte de abajo. Y si cuentan los cuadritos en la línea de abajo, van a contar 9. Entonces, acá vamos a tener 7 cuadritos, eso significa que este lado mide 7. Y si acá hay 9 cuadritos, significa que ese lado mide 9. Ahora, cuando yo tengo esas medidas, ¿cómo puedo hacer el cálculo del área? Ok, como estos son cuadritos, les voy a llamar unidades. Acá tengo 7 unidades y esos son cuadritos también, tengo 9 unidades. Entonces, voy a multiplicar estos dos números, ¿sí? Solamente los voy a multiplicar. Entonces, el área va a ser igual a 7 por 9, eso es 63 y son unidades, pero en este caso son unidades cuadradas. El área se mide en unidades cuadradas, entonces vamos a agregar un 2 y ahí está. El área de esa figura es 63 unidades cuadradas, pero a veces no les aparecen cuadriculados, solamente les aparecen las figuras y ya les dan los números. Por ejemplo, en el problema 4, siempre de esa misma página, nos aparece esta figura y nos dice que este lado mide 10 yardas y que este lado mide 12 yardas. Entonces, ¿cómo voy a hacer para conseguir el área de esa figura? Fácil, vamos a multiplicar nuevamente. Entonces, el área va a ser igual a 10 multiplicado por 12. Eso yo sé que lo pueden hacer mentalmente. Recordemos que solo multiplico el 1 por el 12, 12 y le agrego el 0. Entonces es 120. 120 y son yardas, pero como estoy hablando de área, serán yardas cuadradas, ¿sí? Entonces ese va a ser el proceso para calcular el área de un rectángulo. Solamente vamos a multiplicar lado por lado, 10 por 12. Vamos a agregar la unidad de medida, yardas, pero en este caso, cuando hablemos de área, van a ser cuadradas. Por eso le agregamos el 2 a la unidad de medida, ¿sí? Ahora, vamos a calcular el área de una figura compuesta por dos rectángulos. ¿Cómo hacemos eso? Ahora estoy en el problema 5. Este es el problema 5, siempre de la página 253. Ok, en el problema 5... En el problema 5 me pide que calcule el área de esta figura, pero esta figura está compuesta por dos rectángulos. Si ustedes observan, es así como una L al revés y está compuesta por este rectángulo y por este otro. Entonces, ¿qué necesito conocer para encontrar el área? Necesito conocer la longitud de dos lados consecutivos, o sea que estén juntos, del rectángulo. Bien, en este caso, para este rectángulo sí conozco dos lados.
Conozco este, sé que mide 10 y conozco este, sé que mide 12. ¿Sí? Si conozco esos dos lados, puedo encontrar el área de toda esta parte y ya tendría algo del problema. Ahora, necesito encontrar el área de este grandote. ¿Cómo puedo hacer? ¿O qué conozco de él? ¿Qué lados conozco? Ah, conozco este lado, ya sé que toda esta parte mide 20. Pero la otra cantidad que me dan es 28. Pero 28 es toda esta parte, toda. Y yo solo quiero nada más esta parte para tener los dos lados del rectángulo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ok, como yo sé que toda esta parte mide 28 completamente y yo sé que esta parte de arriba mide 10, imagínense si esta longitud la traslado para acá. Entonces ya sé que esta parte, solamente esta parte hasta acá, esto ya sé que mide 10 yardas. Porque este y este son iguales, entonces hasta acá mide 10, yo sé que todo mide 28, entonces si hasta acá mide 10 y todo mide 28, ¿cuánto debe valer este lado? ¿Qué número, aquí viene la pregunta, qué número al sumarle 10 me da 28? Eso debe valer esta parte. ¿Qué número al sumarle 10 me da 28? Ese número es 18. Entonces, ya sé que este lado, todo este lado, mide 18 yardas. Entonces ya tengo un par de lados para cada rectángulo. Ya sé que 10 y 12 es para este, y con eso encuentro su área. Y que para este es 20 y 18, y con eso encuentro su área. Encontrando el área de ambas figuras, solo tengo que sumarlas y ya tengo el área de toda la figura. Vamos a hacerlo. Inicialmente encontramos el área de esta pequeña. Entonces, el área de la figura va a ser igual a la multiplicación de estos dos, 12 yardas por 10 yardas. Y a eso le voy a sumar el área de la figura más grande, que es 20 yardas multiplicada por 18 yardas. Ahora vamos a hacer las multiplicaciones. 12 por 10, esto va a ser 120 yardas. Y como es área, como es el área de esta figura, van a ser yardas cuadradas. Más, ahora multiplicamos 18 por 20. Lo voy a hacer por acá. Solo tengo que multiplicar 2 por 18 y le agrego el 0. 2 por 18, eso es 10, 10, 20, 8 y 8, 36, 360. Entonces, 360 son yardas y como es el área de este, son cuadradas. 120 más 360, el área va a ser igual a 480. 480 yardas cuadradas. Y ese es el área de toda la figura. El área de toda la figura es 480 yardas cuadradas. Y así hemos conseguido resolver ese problema. ¿Sí? Verifiquemos el siguiente. Ahora vamos al problema 6. En este caso nos aparece esta figura. ¿Sí? Tiene esta forma. Y también vemos, ¿será que son dos rectángulos las que lo componen? ¿Será que puedo encontrar esos dos rectángulos? Sí. ¿Qué tal si trazamos una línea punteada para verlos mejor? Una línea punteada que nos quede recta. Así, ¿no? Mejor usando una regla. ¿Qué tal si trazamos una línea punteada aquí de esta forma? Ahí ya podemos ver los dos rectángulos. Acá tengo uno y acá tengo el otro. Podemos encontrar los dos lados que necesitamos para calcular el área en cada uno. Sí, para este rectángulo más grande tengo estos dos lados. Tengo 16, todo esto mide 16. Y tengo el lado de abajo, todo ese lado mide 8.
Entonces puedo encontrar el área para ese rectángulo. En el caso de este más pequeño, para todo esto mide 4, esta pequeña parte de acá, y esta mide 8. Entonces, multiplicando esos dos, puedo encontrar el área de este, y multiplicando estos dos, puedo encontrar el área de este. ¿Cómo encuentro el área total o de toda la figura? Sumando esas dos áreas. Entonces, vamos a hacerlo. Ok, el área de la figura va a ser igual a el área de este, y para eso multiplico estos dos, sería 18 feet por 8 feet. Luego a eso tengo que sumarle el área de la otra figura más, y esa la consigo, el área la consigo multiplicando esos dos lados, las medidas de esos dos lados. 8 feet por 4 feet. Ok, entonces el área va a ser igual a 16 por 8. Vamos a hacer la multiplicación aquí. 16 por 8. 8 por 6 es 48. 8 llevo 4. 8 por 1, 8 y 4, 12. 128, y como son esa área, son feet cuadrados, pies cuadrados. Ahora, más 8 por 4, eso es 32, y también son pies cuadrados porque es área. Y luego sumo esas dos. 128 más 32, eso me da 2. Más 28 es 30, más 30, 60. Entonces el área es igual a 160 feet cuadrados. Y ahí está. Y así conseguimos el área de esa figura. Estos procesos no hay suficiente espacio en el libro, entonces lo que pueden hacer es hacerlos en páginas aparte, y en el libro nada más escriben la respuesta. En este caso solo escriben 160 feet cuadrados y ya está, todo. Y ya está. Les quedan los problemas 7, 8, 9 y 10, que se trabajan de la misma forma. Ahora vamos a la siguiente página. En la página 254, pues vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido hasta hoy en cuestión de área y perímetro. Lo que van a hacer es lo siguiente. En los primeros 4 problemas se nos relatan historias de objetos que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, en el problema 11 se nos relata algo acerca del Arca de la Alianza. Este es un objeto muy importante que comienza en el tiempo de Moisés. Y nos dice que el propiciatorio la tapa era una lámina cuadrada de oro que servía como tapa del Arca de la Alianza o del Arca del Pacto. Nos da las medidas, nos dice que medía 45 pulgadas de largo, de longitud, y de ancho medía 27 pulgadas. Y nos dice cuál era su área. ¿Qué vamos a hacer? Si nos da el largo, que es 45, y el ancho, que es 27, significa que nos da dos lados del propiciatorio. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar esas dos cantidades. Okay. Son 45 y 27. 45 por 27 pulgadas. Comenzamos a multiplicar. 7 por 5, 35. Llevo 3. 7 por 4, 28, y 3, eso es 31. Luego con el 2, 2 por 5 es 10, llevo 1. Estamos con el 2, y 2 por 4, 8 más 1, 9. Luego sumamos 5, 1 y 3 más 9, eso es 12. 1215. ¿Qué unidades son las que nos menciona el problema? Y pulgadas. Entonces van a ser pulgadas pero cuadradas, porque es el área del propiciatorio lo que hemos encontrado. 1215 pulgadas cuadradas. Esa era el área. Era una lámina muy grande. Luego de eso, en los problemas 15, 16 y 17 van a hacer dos cosas. Van a escribir el nombre de la figura por la cantidad de lados que tiene y van a encontrar el perímetro. El perímetro, recordemos que es la suma de todos los lados. Y finalmente en esa página, en los problemas 18 y 19, nos dan dos figuras y nos piden dos cosas de cada una: el perímetro y el área.
¿sí? No hay que confundir que perímetro es la suma de los lados y en el área tomamos cada rectángulo y multiplicamos 2 de sus lados. Ahora, pasemos a la siguiente página y vamos a trabajar con triángulos. Tiempo de tomarse un descanso. Pausa, respirar profundo y buscar la página 255. Ya, ahora vamos a buscar la página 255. En esa página vamos a aprender a trabajar ahora con área, pero de triángulos, ¿sí? Un triángulo se puede ver como la mitad de un rectángulo. Vamos al problema 1 para explicarles esto. En el problema 1 de la página 255 nos aparece una figura parecida a esta. Si ustedes se fijan, todos estos lados, si veo los lados punteados con los lados que están bien definidos, forma un rectángulo, que es con la figura que acabamos de trabajar, ¿sí? Ahora bien, yo ya sé cómo encontrar el área de un rectángulo, es lo que acabamos de aprender. Me dicen 5 yardas, todo este lado mide 5 yardas y todo este lado acá mide 2 yardas. Entonces, según lo que acabamos de aprender, si yo multiplico esos dos números, 5 por 2 me daría el área de todo el rectángulo, de todo, completamente. Y acá es lo que me piden. Primeramente me piden el área del rectángulo, por eso aparece una figura de 4 lados. Entonces, eso es lo primero que voy a hacer, conseguir el área del rectángulo. ¿Cuál es el área del rectángulo? Multiplico esos dos números. 2 por 5, 10, y son yardas cuadradas porque hablo de área. Entonces 5 por 2 o 2 por 5, eso es, voy a hacer con otro color, eso es 10 yardas cuadradas. Ahora bien, lo siguiente que me piden es el área del triángulo. Si ustedes observan, el triángulo es la mitad del rectángulo, porque acá pasa la línea del triángulo, que es una diagonal, y parte por la mitad el rectángulo. Entonces, acá tengo un triángulo y acá tengo un triángulo, y al unir los dos se forma el rectángulo. Entonces, si el triángulo es la mitad del rectángulo, el área del triángulo debe ser la mitad del área del rectángulo, ¿sí? Entonces, bueno, interesante, porque yo ya conozco el área del rectángulo. ¿Cómo puedo hacer para conocer ahora el área del triángulo? Solamente voy a dividir entre 2, ¿sí? Solamente voy a tomar la mitad del área que ya conozco. Entonces, como el área del rectángulo es 10, el área del triángulo va a ser la mitad. ¿Cuál es la mitad de 10? 5. Entonces, solamente vamos a escribir 5 yardas. Como siempre estoy hablando de área, cuadradas. Y ahí está. Revisemos el problema 2 para afianzar bien y que quede claro este conocimiento. Ok, tenemos el problema 2 ahora. Vamos a calcular el área del rectángulo y también el área del triángulo. Las medidas que nos dan son que este lado mide 3 y que este lado mide 2. Entonces, para calcular el área del rectángulo, fácil, hacemos lo que ya sabemos. 3 por 2, 6. Y son centímetros, estoy hablando de área, cuadrados. Bien, y ahora dijimos que el área del triángulo es la mitad del área del rectángulo en el que se encuentra. Entonces, el área del triángulo sería la mitad de 6. ¿Cuál es la mitad de 6? 3 centímetros cuadrados. Y así encontré el área del rectángulo y el área del triángulo. Si nos ponemos a reflexionar sobre esto, un triángulo, o para encontrar el área de un triángulo, siempre vamos a hacer lo siguiente. Solamente multiplicamos los lados, 2 por 3, y ese resultado lo dividimos entre 2. Y esa será siempre la forma de encontrar el área de un triángulo. Bien, de esa forma van a proceder en los problemas restantes de esa página. Ahora vamos a la siguiente. En el problema 7 seguimos trabajando con problemas del mismo tipo que los de la página anterior. Sin embargo, quiero dejar bien claro por qué digo que
esos triángulos, esos dos triángulos son iguales, los que forman el rectángulo. Ok, en el problema 7 tenemos la figura más o menos de este tipo. Quiero que recordemos algo. En todo rectángulo los lados opuestos son iguales. Entonces, yo sé que este lado es igual que este. Esta línea punteada es igual que esta. También sé que este lado de abajo es igual que este lado de arriba. Ok. Y tenemos la diagonal. Entonces, si yo divido el rectángulo en dos triángulos, observen que el triángulo de arriba, me queda el triángulo de arriba y este triángulo de abajo. Bien, el triángulo de arriba, este lado de él es igual al lado de este del triángulo de abajo. Este lado, este del triángulo de arriba, es igual a este otro. Y también este lado es el mismo en ambos triángulos. Por eso ambos triángulos son iguales y decimos que ese triángulo es la mitad del rectángulo. Otra forma en la que lo podemos comprobar es tomando un objeto que sea de forma rectangular. Hay que hacer la diagonal, vamos a hacer la diagonal y lo vamos a cortar. Luego los dos triángulos que nos queden deben, si los colocamos uno sobre el otro, deben quedar perfectamente. Vamos a hacer la prueba rapidito. Ya hicimos la diagonal, ¿sí? Ahora vamos a cortarla. Ya tengo los dos triángulos cortados por la diagonal. Ahora, si yo coloco uno sobre el otro, ambos quedan iguales, o sea, perfectamente, encajan igual. Encajan igual, eso quiere decir que los dos triángulos forman el rectángulo y que cada... Listo, sí. Que los dos triángulos forman el rectángulo y que el área de cada uno de ellos es la mitad del área de todo el rectángulo, ¿sí? Y por eso es que dividimos entre dos. Entonces en este problema vamos rapidito en el 7. La medida del rectángulo primero sería 4 por 3 a 12 feet cuadrados. Y la medida del triángulo va a ser la mitad. La mitad de 12, 6. Luego en el problema 10 me piden que explique por qué el triángulo tiene la mitad del área del rectángulo. Y eso es porque al dividir el rectángulo, como ya vimos, se forman dos triángulos de la misma medida. Esa sería la respuesta. Y finalmente, en los problemas 11 y 12, nos aparecen figuras compuestas por rectángulos. Cada una está compuesta por dos. Entonces, es de pasar una línea, dividir cada rectángulo, encontrar en cada uno dos de sus lados, conseguir el área de cada uno y sumarlas. Y así conseguimos el área de esa figura, así como vimos en los problemas anteriores. Jóvenes, esto ha sido todo por la clase de hoy. Hemos aprendido a conseguir áreas de rectángulo, de figuras compuestas por rectángulos, áreas de triángulos, y eso es de mucha utilidad. Hay que poner en práctica todo lo aprendido realizando la tarea. Espero revisarlas muy pronto. Cuídense mucho, Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana.